hemos podido, nosotros hemos podido ver acerca de la estructura del sistema digestivo, la formación de musculares, las formaciones de la mucosa, dónde se ubican las glándulas, ¿no? Y cómo se mueve el intestino para poder, desde el momento que nosotros ingerimos el alimento hasta el momento en que se elimine el bolo fecal. Entonces, toda esa parte, el transcurso, el discurrir es una parte prácticamente mecánica, pero que requiere que nosotros tengamos cierto asidero con la parte de sustancias que van a coadyuvar a que los alimentos que nosotros ingerimos vayan rompiendo sus enlaces, vayan haciéndose en partículas más pequeñas, lleguen a ser moléculas, monómeros, ¿no? Que puedan ser absorbidos en el intestino delgado, para que esto nos proporcione la nutrición que requerimos diariamente. Entonces, el aparato digestivo, como ustedes saben, es el segundo más importante en lo que se refiere a aparatos, a la ganancia de alimentación y nutrientes en nuestro organismo. El primero, lógicamente, son los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, pero los pulmones solo llevan oxígeno y el oxígeno tiene que coadyuvarse con energía y la energía la obtenemos de ATP. ¿Y de dónde sale nuestro ATP? Sale de los nutrientes que nosotros tenemos. Entonces nosotros vamos a ver cómo es que los alimentos van a discurrir a través de este tubo digestivo con una dilatación por medio de secreciones, ¿no? Estas secreciones van a ayudar al discurrir de los alimentos, ¿ya? No estoy hablando todavía de deshacer enlaces, romper enlaces, ¿ah? Vamos a tocarlo por ahí, pero eso es otra clase. Hoy vamos a hablar todas las secreciones, excepto la biliar y hepática, que la vamos a tratar el lunes en una clase solo para ese tema, ¿no? Que parece que es una parte importante para ustedes. Entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces el aparato digestivo, ¿se ve la pantalla, no, jóvenes? ¿Está bien o se ve bien la pantalla y se está escuchando bien? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya. Bien, entonces, en cuanto a las funciones secretoras del aparato digestivo, pues nosotros vamos a volver a recordar que el aparato digestivo inicia en la cavidad oral y termina en el esfínter anal, en el recto, ¿no es cierto? En el ano. Y a partir de todo ese discurrir se van formando secreciones que, ¿cuál va a ser la función? La función va a ser que nuestros alimentos vayan forrándose, vayan mezclándose con ciertas sustancias líquidas, por así decirlo, ¿no? Y que permitan, si se quiere el término, resbalar a través de este tubo, ¿no? Para que puedan discurrir con tranquilidad a través de este tubo. Entonces, en la cavidad oral tenemos la saliva, la literatura dice entre 1000 y 1500 mililitros por día. La saliva de diferentes tamaños, diferentes composiciones, ¿no? En su libro está bien especificado, acá también lo vamos a tocar así más o menos. Cuando llegamos al esófago, el esófago solamente es de tránsito, como hemos visto, ¿no? No se da ningún fenómeno ni de digestión, ni de fragmentación, ni nada en absoluto. Simplemente es un tránsito a través del esófago, pero que tiene muchas glándulas mucosas que van a permitir mezclar los alimentos y que discurre el alimento. Al caer al estómago, el estómago tiene más bien es, digamos, una parte más, si no la más importante, de las más importantes dentro del aparato digestivo, porque al caer el alimento en el estómago, se va mezclando, va haciéndose un bolo, entonces su función del estómago, como hemos visto en la clase pasada, es almacenamiento, ¿no es cierto? Mezcla y evacuación. Entonces, almacenar el alimento, comienza sus movimientos y comienza la secreción de jugo gástrico, ¿no? Este jugo gástrico que es tan ácido que va a romper los enlaces peptídicos. Vale decir que aquí se va a digerir la mayor cantidad de proteínas, de carnes que ustedes ingieren, ¿no? Entonces, cuando pasa este líquido que se forma en el estómago,
más o menos 2.000 mililitros al día, muy ácido, se forma una sustancia que se llama quimo, y este quimo va a pasar hacia al duodeno, y el duodeno e intestino delgado, como ustedes saben, cerca de 7 metros de discurrir del bolo alimenticio. Entonces, se van a formar diferentes secreciones, sobre todo pancreáticas y biliares, ¿no? Del hígado. Básicamente para la digestión de grasas en el hígado, ¿no? Y la secreción pancreática se va a formar para dos cosas. Uno, para disminuir el pH ácido que sale del estómago y que no irrite y ulcere el duodeno, el yeyuno, perdón. Se va a formar bicarbonato, pero también tiene una parte de secreción enzimática, donde esas enzimas quizás sean las más potentes, las más poderosas que tenemos en el organismo, y van a permitir la ruptura de los últimos enlaces, y va a hacer de que estos alimentos lleguen al borde en cepillo del intestino, ¿no? Que vamos a verlo más adelante cuando hagamos absorción. Va a llegar al borde en cepillo del intestino, y se absorban, ¿no? Entonces, estas enzimas pancreáticas, más o menos, de jugo pancreático, más o menos es 1.500 mililitros al día. Estoy hablando de la parte secretoria del páncreas, ¿no? Es la parte exocrina. Tenemos una parte endocrina del páncreas, que la vamos a tratar más adelante cuando hagamos fisiología de las glándulas endocrinas. El páncreas tiene dos funciones, exocrina y endocrina, igual que el hígado, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar sus funciones exocrinas, es decir, vamos a las secreciones que se van a formar para ayudar a la digestión de los alimentos. Y también tiene full glándulas mucosas, el intestino delgado. Finalmente, el colon, que absorbe el líquido, no absorbe el líquido, y tiene muy pocas glándulas mucosas. Con todo este líquido nosotros ingerimos casi 2 litros al día, y toda la digestión más o menos nosotros juntamos un total de 8.500 mililitros, o sea, 8 litros y medio de líquido en el tubo digestivo por día, y reabsorbemos unos 8.400. Al final, en la materia fecal se elimina 100 mililitros. Pasa diferente cuando tenemos síndromes diarreicos, ¿no es cierto? En que con la materia fecal comenzamos a eliminar grandes cantidades de líquidos, y puede incluso haber algún problema de falta de volumen en nuestro organismo si es que eliminamos demasiadas heces diarreicas, ¿no es cierto? Esto pasa cuando tenemos infecciones. La más conocida para nosotros es el cólera, ¿no? La última gran epidemia de cólera en el Perú fue en los años 90, ¿no? 1990, por ahí, en el cual murió mucha gente, ¿no? Y debido justamente a las diarreas aparatosas que se presentaban ahí. Entonces, más o menos lo que hemos dicho, en cada lugar existe una secreción, ¿no? Esta secreción nos va a apoyar en la mezcla de los alimentos, en la digestión de algunos alimentos, según el tipo de secreción. Y cada una tiene un pH particular. Si se dan cuenta, casi todo el aparato digestivo tiene pHs básicos, ¿no? Exceptuando el estómago y la saliva, ¿no? La saliva tiene un pH 6, 7, ¿no? Nuestro pH 7.4, el normal, entonces tiene un pH un poquito ácido la saliva. Y el jugo gástrico, que básicamente es pH 1 a 3.5, ¿no? Donde va toda la carne, todas las proteínas se van a quemar prácticamente ahí. Vamos a comenzar con la secreción salival, entre 1.000 y 1.500 mililitros al día. La secreción salival se presenta en tres grandes glándulas, ¿no es cierto? La parótida, la submaxilar y la sublingual. La glándula parótida, que tiene una secreción serosa básicamente, y secreta la amilasa salival. Esta amilasa salival es una enzima que nos va a permitir el inicio de la digestión de los carbohidratos. Casi 10% de los carbohidratos ya se digieren, rompen sus enlaces en la saliva. Ya lo vamos a ver en la clase, en la práctica, cuando absolutamente todos, hagan la práctica en su casa. ¿Ya? Para eso van a tener que conseguir un poquito de Lugol, poquito nada más de Lugol. Venden en las farmacias Lugol, ¿ya? O entre varios, si quieren, se consiguen un frasquito chiquito de Lugol, solo vamos a requerir un par de gotas por la práctica para cada uno, ¿ya? Entonces, bueno, la parótida secreta amilasa, ¿no? Amilasa salival. En cambio, la submaxilar y la sublingual tienen una secreción mixta, poca amilasa y mucha mucina, mucho mucus, ¿no? Entonces, son diferentes. La ubicación, como ven ahí, la glándula parótida y las glándulas salivales sublinguales, ¿ya?
Entonces, más o menos su ubicación, tienen sus canales secretorios. Parótida, a ustedes les debe sonar a parotiditis, que son las paperas, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, es una glándula en la cual algunos virus de la parotiditis pueden inflamar a esas glándulas salivales. Y la glándula parótida es muy importante porque protege, aparte de secretar la amilasa, protege al plexo del nervio facial cuando ingresa al rostro, a la cara. Entonces, estas glándulas salivales constan de acinos, o sea, cúmulos de células y conductos. En los acinos tenemos células mucosas y células serosas, según el tipo de glándula salival. Y en los conductos tenemos células intercaladas, estriadas y finalmente las células excretoras. Este tipo celular es importante para la formación adecuada de la saliva, ¿no? Aquí tenemos una célula acinar, como vemos, las células intercaladas, las células ductales o células estriadas, y al final vienen las células excretoras. Vamos a ver cada una cómo se va formando. Nuevamente lo mismo, ¿no? Células acinares, donde hay células que producen mucina, otras células producen amilasa, o sea, la tialina, también conocida como tialina, la amilasa salival, y las otras células producen mucina, ¿no? Entonces, estas glándulas salivales tienen una inervación, como toda la inervación que tenemos en nuestro organismo, tiene inervación aferente y eferente. La aferente es la que lleva el estímulo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién lleva el estímulo? Bueno, la aferente, ¿quién lleva el estímulo de las glándulas salivales hasta nuestro tronco para ordenar la secreción de la saliva? De la submaxilar y la sublingual lo llevan los nervios espinales, ¿no? Hasta la médula espinal torácica. Y en el caso de la parótida, los nervios espinales y también el nervio glosofaríngeo, ¿no? Es una vía eferente, es decir, llevan la sensación, ya la sensación. Y la vía aferente, o sea, donde sale ya finalmente la orden, es por el nervio facial y por el nervio también glosofaríngeo, a través de los núcleos del bulbo, ¿no? Del bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué estimula las glándulas salivales para su secreción? El estímulo físico, el estímulo visual, el estímulo olfatorio. Por ejemplo, ustedes ya han desayunado, pero por ejemplo, si al lado de su casa ahorita estarían haciendo una parrillada y el olor de la parrillada ingresa por su bulbo olfatorio e ingresa a su centro cerebral del olfato, pasa hacia su bulbo raquídeo, el estímulo, y entonces los ofaringio y el facial van a comenzar a hacer que sus glándulas salivales comiencen a secretar saliva, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta el olorcito, quieren comer su parrilladita. Si ustedes ven un plato rico, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Comienzan a secretar un poquito de saliva. Y si por ejemplo, ustedes comen un caramelo, por ejemplo, comienzan a chupar un caramelo, la superficie lisa del caramelo comienza a hacerlo secretar más saliva, es un estímulo físico, ¿ya? En cambio es diferente el estímulo rugoso, como una galleta, ¿no? La galleta no les permite mucho el estímulo. Entonces, ¿cómo se compone la saliva? La saliva es líquido, es agua, y nosotros por las células acinares secretamos sodio, cloro, potasio y bicarbonato. En las células intercaladas, en las primeras células intercaladas, el sodio y el potasio son intercambiados. Sale mucho sodio, ingresa poco potasio. En las células ductales sale mucho cloro y entra mucho bicarbonato. Finalmente, cuando vamos a las células ya excretoras, en la zona excretora, se reabsorbe el agua finalmente. Entonces, en 3 zonas diferentes van cambiando la forma de la saliva. Finalmente, tú excretas agua con mucho bicarbonato, gran cantidad de potasio, poco sodio y cloro. ¿Ya? Esa es la composición de la saliva. ¿Quiénes estimulan la secreción salival? Les reitero, los estímulos físicos, los estímulos visuales, los estímulos olfatorios, los estímulos emocionales. Las glándulas salivales tienen estímulos por la sustancia P, por la acetilcolina y por el sistema simpático, es decir, simpático y parasimpático. El simpático
inhibe la vía del AMP cíclico, la inhibe, ¿no es cierto? Y lo que hace entonces al inhibir la vía del AMP cíclico, los receptores beta sobre todo, entonces disminuye la secreción salival. En cambio, el sistema parasimpático estimula la secreción salival, ¿sí? Estimulando la vía del inositol fosfato 3, ¿ya? Bien, entonces cuando cuando el alimento está en en la cavidad oral, la saliva ya con la amilasa han comenzado a romper los enlaces de los polisacáridos, ¿no? Los carbohidratos, que los va convirtiendo ya en polisacáridos. Y hasta el 10% ya está digerido prácticamente en la cavidad oral. Y mezclado con la saliva, pasa hacia el esófago. Cuando pasa hacia el esófago comienza a secretar al sentir la distensión por el bolo alimenticio. Entonces, que ya hemos explicado cómo pasa el bolo por sus fases faríngea, ¿no? Esofágica, pasa el bolo alimenticio a través del esófago. Entonces, en el esófago se forma la secreción mucosa. Y esta secreción mucosa pega al alimento, es decir, su alimento va a estar bonito solo fuera de su boca, porque después, cuando ingresa a su boca y ustedes lo mastican, entonces ya todo se mezcla ahí, ¿no? Entonces, llegando al esófago, todo se mezcla con el moco, todo, y en el esófago se forma secreción mucosa para forrar las paredes, para proteger las paredes del esófago. Y el alimento va a discurrir. Lo único que tiene que hacer cuando pasa por el esófago es vencer la presión del esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, vencer los 30 centímetros de agua de resistencia que presenta cada uno de esos esfínteres. Cae al estómago. Y en el estómago, entonces ahí tenemos más bien diferentes sustancias que forman el jugo gástrico, ¿no? El ácido clorhídrico, la principal, ¿no? Un ácido muy, muy nocivo fuera de nuestro organismo y que está presente en el estómago y nos permite romper los enlaces, digerir, destruir el alimento que va llegando, las proteínas que van llegando hacia nuestro estómago. Las va a destruir, va a decir que va a romper los enlaces de moléculas peptídicas grandes y las va volviendo cada vez más chicas. El factor intrínseco, que es muy importante para la absorción de la vitamina B12, vamos a ver ahorita cómo se forma. El pepsinógeno, que es la principal enzima de ruptura de enlaces, no el pepsinógeno, que es una proenzima, sino la pepsina, que se forma a raíz del pepsinógeno, que requiere el pH ácido del estómago para formar pepsina, y esta pepsina va a ser la que se va a encargar de la digestión de los alimentos de origen proteico, ¿no? Es decir, las carnes que ustedes consumen. También se va formando mucus y bicarbonato. El mucus para formar una barrera que va a evitar que el ácido clorhídrico que esté presente en el estómago vaya a quemar la mucosa gástrica. Espero que esté hablando y que ustedes ya vayan recordando, jóvenes, ¿ah? Porque si yo estoy habla, y ustedes no recuerdan de lo que estoy hablando, porque se han olvidado del colegio, se han olvidado de anatomía o de histología, entonces estoy hablando en vano, ¿no? Ven, acá en la zona superior vemos un esquema del estómago, ¿no? Con sus tres áreas, fondo, cuerpo, antro, ¿no? Como vemos, hay un ángulo entre el fondo y el esófago. Al caer el alimento al estómago, el alimento va a comenzar a ir del fondo hacia el antro, del antro hacia el fondo, en movimientos de mezcla. Aquí va a estimular algunas glándulas, ¿ya? Principalmente en el cuerpo del estómago están las glándulas oxínticas. Y las glándulas oxínticas son como glándulas en cuello, que tiene un borde epitelial, ¿no? Y de ahí vienen unas células, después del borde epitelial vienen, que es, digamos, una protección, es el ingreso a las glándulas oxínticas, vienen las células mucosas para formar ese moco que requerimos para proteger la mucosa del estómago y no se vaya a quemar con el ácido clorhídrico. Como vemos ahí, el estómago tiene una capa, ¿no? Una capa que va a proteger la mucosa gástrica. Después de eso tenemos las células parietales que secretan el ácido clorhídrico. Vamos a ver ahorita la forma en que se secreta el ácido clorhídrico. Tenemos las células Schiff o las células principales donde se genera el pepsinógeno, que se va a convertir en pepsina y es la principal enzima que va a romper enlaces de las proteínas. Y finalmente tenemos las células similares a las enterocromafines o células histamínicas que van a generar histamina. Y esta histamina va a ayudar a producir también ácido clorhídrico en las células parietales. Vamos a ver ahorita cómo se moviliza esto.
Entonces, en las tres zonas del estómago tenemos tres regiones, ¿no? En el fondo tenemos solamente células epiteliales y células mucosas. En el cuerpo tenemos las glándulas oxínticas, y estas glándulas oxínticas tienen células epiteliales superficiales, mucosas, parietales, principales, enterocromafines, tienen células D, tienen células similares a las enterocromafines, que son las que van a secretar enzimas, ¿no? Las células D vamos a ver ahorita qué secretan. Y en el antro, que es la zona donde va, que dijimos la clase anterior, el antro es la que se va a comunicar con el píloro, con el duodeno a través de la válvula pilórica, ¿no es cierto? Que es una masa muscular que forma una válvula para evitar de que el estómago libere el contenido gástrico todavía muy, poco digerido. Cada tipo de alimento tiene un tiempo que va a permanecer en el estómago. Y hemos visto en la clase pasada, por ejemplo, los alimentos tibios se pasaban mucho más rápido que los alimentos fríos, ¿no? Los alimentos sólidos demoran más tiempo en salir del estómago que los alimentos líquidos. Entonces, esas cositas hay que irlas observando. Entonces, en el antro pilórico tenemos también células superficiales, mucosas cervicales, células principales que van a generar pepsina, pero pepsinógeno, pero en poca cantidad, células similares a las enteroendocrinas, a las enterocromafines, perdón, que son las que van a generar histamina, células D, ¿no? Y células G, que van a generar gastrina, ¿no? Y secretina. Vamos a ver ahorita, perdón, somatostatina. Vamos a ver ahorita para qué sirve la somatostatina y la gastrina. Finalmente, en el duodeno también tenemos células que van a generar células gastrina y células que van a generar colecistoquinina. Entonces, la motilidad y la secreción del estómago se genera, miren, en base a estos grupos celulares. Esta es una célula, por ejemplo, parietal, inactiva y activa. ¿Cuándo se activa la célula parietal? Cuando comenzamos a ingerir los alimentos o es estimulado el estómago. No siempre el estómago es estimulado con alimentos. Por ejemplo, acuérdense del reflejo de Pavlov, ¿no es cierto? Al perrito le hicieron un agujerito en el estómago, ¿no? Y para medir su secreción gástrica. Y al perrito tocaban la campanita y le daban su alimento, ¿no? Y cuando ya no le daban alimento y solo tocaban la campanita, el perrito, por este acto reflejo, comenzaba a generar ácido gástrico, ¿no? O sea, su célula parietal se convertía en activa, no por la presencia de alimentos, sino por un reflejo, ¿no? Un reflejo que ya se le había creado. Este ácido clorhídrico que se forma en las células parietales de las glándulas oxínticas, entonces se genera en base a los hidrogeniones y al cloro. El cloro ingresa a esta célula a través de un intercambio con el bicarbonato. ¿Y de dónde viene el ion bicarbonato en la célula parietal? Viene del ácido carbónico que se generó por el CO2 más agua. El ácido carbónico en la célula parietal genera, la anhidrasa carbónica genera un hidrogenión y un ion bicarbonato. Al salir por la membrana basal de la célula parietal, el bicarbonato va a ingresar un ion cloro. Y este ion cloro va a viajar a través de la célula y va a salir al lumen. Bueno, y el ion hidrogenión que se generó también ahí, va a también salir al lumen. Y en el lumen de la glándula oxíntica, se van a juntar los dos iones y van a formar ácido clorhídrico. Pero aquí viene un truquito, miren, el ion hidrogenión no sale solito, sino que el ion hidrogenión tiene que tener un intercambio con otro protón, que es el potasio. Y entonces esa bomba de protones, hidrógeno-potasio, se necesita ATP. En la actualidad nosotros, nuestro tratamiento más moderno que tenemos para las personas que tienen gastritis, que generan mucho ácido clorhídrico, es inhibir esa bomba de protones hidrógeno-potasio, ¿no? La inhibimos con medicamentos tipo meprazol, lansoprazol, ensoprazol, etc., todos los prazoles. ¿Ya? Entonces, esos medicamentos inhiben la bomba de protones. Vamos a ver más adelantito en este mismo, quiénes generan la secreción gástrica, el ácido clorhídrico. No solamente lo genera este movimiento, ¿quiénes lo generan? Lo genera la gastrina. ¿De dónde viene la gastrina? La gastrina viene de las células G, del antro pilórico.
Las células G, al formarse en el antro pilórico gastrina, la gastrina va y estimula las células, a las glándulas parietales y se genera ácido clorhídrico. La histamina que se genera en las células enterocromafines de la glándula oxíntica, también por sus receptores H2 estimula las células parietales y comienza a generar ácido clorhídrico. Finalmente, la acetilcolina, el reflejo vagal, estimula los receptores M3 y estos receptores M3 van a estimular también la formación, ¿no es cierto?, del ácido clorhídrico. Todo a través de segundos mensajeros, calcio y AMP cíclico. 3 tipos de estímulos diferentes que vienen de diferentes lugares: histamina, gastrina y acetilcolina. En otros casos, la gastrina, en su libro nos comenta, ¿no? La gastrina, al salir la gastrina, estimula a las células enterocromafines, forma histamina y la histamina va e inhibe. Entonces, nuestros tratamientos para inhibir la formación de ácido clorhídrico son de 2 tipos. Miren, una gastritis. En la bomba de protones que hemos visto en esta transparencia, la bomba de protones inhibe totalmente la salida del hidrógeno y no va a formarse con el cloro, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay una inhibición de la formación de ácido clorhídrico. Y en este hay otro tratamiento, inhibidores del receptor H2, ranitidina, cimetidina, famotidina, que ya no se usa mucho. ¿Por qué no se usan mucho ya? Porque inhibes solo el receptor H2, no inhibes los muscarínicos ni inhibes la gastrina, ¿no? Y entonces se sigue formando ácido clorhídrico por otros medios, en menor cantidad, pero se sigue formando. En cambio, con el receptor de bomba de protones, deja de formarse el ácido clorhídrico por un momento, por un tiempo. ¿Ya? Y entonces nuestro estómago deja de formar ese pH tan ácido. Espero que más o menos hayan comprendido cómo se forma el ácido clorhídrico. Ahí estamos, ¿no es cierto? La histamina, la gastrina, ¿no es cierto? La gastrina, los receptores de gastrina, los receptores de acetilcolina, que estimulan todo a la secreción del ácido, del hidrogenión, ¿no es cierto? Del hidrogenión. Y ya saben ustedes que por los mecanismos, ¿no? Por los mecanismos de calcio, amilopacíclico, estimulan la salida del hidrogenión hacia el lumen, ¿no? Y en su intercambio con la bomba de protones. Ven, entonces ahí tenemos ahí está clarito el tipo de tratamiento que tenemos nosotros para inhibir la formación de ácido clorhídrico. Uno, inhibimos a los H2, pero tenemos otras vías. Entonces, al inhibir a los H2 es, digamos, un paliativo nada más. Y cuando inhibimos la bomba de protones es un medicamento que va a actuar directamente por la formación del ácido clorhídrico. Entonces, ¿y la somatostatina? ¿Cuál es la somatostatina que se produce por las células D que están en el antro y en el cuerpo del estómago? La somatostatina también se forma en el duodeno y en el páncreas, ¿ya? Es una hormona que va a inhibir la formación de ácido clorhídrico por las células parietales, inhibe la histamina e inhibe a las células G a la gastrina. Es decir, la somatostatina inhibe los 3 mecanismos por los cuales se puede formar ácido clorhídrico en exceso. Somatostatina. ¿Y cuándo actúa? Se forma cuando el pH del estómago se comienza a convertir muy ácido, ¿no? Somatostatina. Entonces, acá más o menos nosotros podemos ver, ya. Entonces, ¿y esta secreción gástrica cómo se inicia? ¿Cómo se da? Bueno, la secreción gástrica se da casi como la salival, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la salival? Dijimos, tú miras, tú hueles, es una fase cefálica, ¿no? En la secreción salival, ¿sí? Y hay otra fase que es local, ¿no? En la misma cavidad oral, ¿no? En la cual cuando tú chupas el caramelo, les decía, forma más saliva que cuando te comes una galleta, ¿no? Que es rugoso. Entonces, en el estómago pasa lo mismo, hay una fase cefálica. ¿Y esta fase cefálica de dónde viene la secreción salival? La fase cefálica, la secreción gástrica, viene justamente de la observación, del olor, del sabor que tenemos cuando consumimos un alimento, de cuando masticamos un alimento, cuando lo comenzamos a masticar, ya comenzamos a secretar jugo gástrico.
y cuando lo pasamos, comenzamos a pasar el alimento, secretamos jugo gástrico, ¿no? Entonces, ahí viene digamos, la fase cefálica, la fase inicial para la secreción del jugo gástrico. Como les decía, con el olor nada más de su parrillito, usted ya está su estómago lleno de jugo gástrico, ya les comienza a oler por el tanto jugo gástrico y nunca se van a comer esa parrillada, ¿no? Pero es una forma de estímulo, se llama fase cefálica de la secreción. ¿Quién lleva esa fase cefálica de la secreción? Acá, como les digo, van a través del nervio vago, por la acetilcolina, que es su neurotransmisor, llega el estímulo hacia el estómago y en el estómago comienza la gastrina, como ven ahí, a formar con las células parietales ácido clorhídrico, ¿no? Y la acetilcolina que estimula por el nervio vago también forma hidrogeniones, ¿no? Para formar el ácido clorhídrico, ¿ya? Fase cefálica. Entonces, aumenta la secreción de las células parietales, aumenta la secreción de la histamina por células enterocromafines, aumenta la secreción de las células G, ¿no es cierto? Y disminuye la secreción de la somatostatina en la fase cefálica, disminuye la secreción de la somatostatina. Después de la fase cefálica, que es la que nosotros sentimos en nuestro cerebro, por así decirlo, viene la fase gástrica para la secreción, es decir, llega el alimento al estómago y ahí comenzamos a secretar nosotros. Aumenta la secreción parietal, la secreción de la gastrina, de la histamina, ¿ya? Y si el pH es muy bajo, ¡pum!, se forma somatostatina para protegernos. Aquí, por ejemplo, intervienen mucho las reglas sociales, aunque no lo crean. ¿Cuántas veces tienen que masticar un alimento? Como 30 veces, ¿no? 30 veces tienen que masticarlo para pasarlo. Para pasarlo, digamos, ya medio digerido. Y cuando llega al estómago, entonces esos trozos pequeños de proteínas, rápidamente el ácido clorhídrico, los quema, el pepsinógeno con la pepsina rompen los enlaces, rápidamente. Sin embargo, si ustedes comen rápido, como solemos hacer casi todos los que trabajamos en esta cosa de las ciencias biomédicas, o estamos de guardia, que tenemos un paciente que ya va a entrar a sala, ya está en emergencia, come rápido porque ya no está el otro rato para comer, eres interno de medicina y prácticamente comes parado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te comes el alimento casi completo. Y cuando te comes el alimento casi completo, lo que pasa es que llegan trozos grandes a tu estómago. Y entonces tu estómago comienza a secretar más ácido gástrico, más ácido gástrico, más ácido gástrico para tratar de quemar, de mezclar, ¿no? de disolver esos trozos grandes, por ejemplo, que tú te comes por comer rápido. ¿Y en qué acaba esto? Acaba pues en que tanto ácido gástrico generas que acabas irritando la mucosa gástrica y una gastritis, una úlcera. Lo que ustedes llamen de estrés es más de desorden alimentario. Todos hemos tenido gastritis, ¿eh? Pero no, ya ustedes, la nueva generación que es un poco más relajo, no debería tenerlas. Finalmente, la fase intestinal de la secreción gástrica, es decir, cuando pasa los productos de la digestión pasan del estómago, pasan el quimo, pasa hacia el duodeno, o sea, vence la resistencia del píloro y pasa hacia el duodeno. En el duodeno también hay células G, ¿no? Cuando siente que el alimento todavía no está muy bien digerido, va en células G gastrina que va a estimular a las células parietales para que se den más ácido gástrico, ¿ya? Algunos aminoácidos que no están absorbidos bien, entonces que pasaron al duodeno, que no están muy bien rotos, entonces también generan más formación de ácido gástrico en el estómago, a pesar de que ese alimento ya no está en el estómago, está en el intestino, va generando, ¿no? Más ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, la secreción del estómago puede tener tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Tres fases. Cuando esta es la fase intestinal, entonces aumenta el hidrogenión, ¿no? Los hidrogeniones. Entonces, ¿quiénes lo hacen aumentar? El producto de digestión, los lípidos, por ejemplo, cuando hay buena cantidad de lípidos, entonces también hacen generar más ácido clorhídrico, ¿no? A pesar que el alimento comenzó a salir del estómago y está en el intestino. El factor intrínseco
es una, digamos, enzima, una proteína que nos va a permitir absorber la vitamina B12 a nivel del ilion terminal, ¿ya? Entonces, es importante la presencia del factor intrínseco para permitirnos la absorción. Cuando tenemos alteración de vitamina B12, por ejemplo, cuando los pacientes ahora los operan del estómago para reducirles, para que estén más bellos, más delgados, este, entonces vuelan el estómago y se vuelan también una parte donde producía el factor intrínseco, entonces ya no vas a absorber vitamina B12. Entonces el cirujano que hace eso tiene que estar con un nutricionista al lado que va a permitir de que no hagas avitaminosis, ¿no? No hagas avitaminosis, es importante eso. Todo basado en la fisiología, como ven, ¿no? Y el pepsinógeno es una proenzima que al pH ácido, es decir, de 1 a 3,5, se vuelve pepsina. Es secretado con la presencia de proteínas, básicamente con la presencia de carne, pues, ¿no? Se secreta el pepsinógeno que al pH se vuelve pepsina y comienza a romper los enlaces peptídicos y nos crea moléculas más pequeñas para que podamos absorberlos, ¿ya? Ese es el pepsinógeno que se genera en las células principales. Finalmente hay células mucosas en el cuello, ¿no? Que son los que nos van a permitir la formación de una capa mucosa gruesa que proteja a todo el estómago. Una capa muy gruesa de moco, ¿no? Y este moco aparte tiene también componentes de bicarbonato para disminuir digamos, el ataque del ácido clorhídrico hacia nuestra mucosa, ¿no? La agresión. Este moco es formado por un estímulo del nervio vago, pues, ¿no? Entonces, del sistema nervioso parasimpático, que va a producir vasodilatación y va a producir un riego sanguíneo adecuado en el estómago. Aquí más o menos vemos la capa del moco, que es una capa gruesa, y esta capa puede irse, está en celeste, ¿no? Puede ir disminuyendo y al disminuir el ácido clorhídrico va a tocar la mucosa y la va a irritar. En algunos casos incluso la perfora o la hace sangrar una úlcera gástrica. Cuando pasa del estómago hacia el intestino, la secreción digestiva, el jugo digestivo va pasando, el quimo pasa hacia el intestino del kilo. Entonces, nosotros vamos a ver que se va a mezclar con diferentes sustancias, ¿no? Con diferentes sustancias. Vamos a ver que se mezcla vamos a ver que se va a mezclar con el jugo gástrico que está saliendo ácido del duodeno, ¿sí? Se va a mezclar con el jugo gástrico y al mezclarse con el jugo gástrico en el duodeno, van a venir las sustancias del páncreas, de la vesícula, para poder ayudar a la digestión. La vesícula biliar, la secreción biliar hepática, lo vamos a tratar con paciencia el día lunes. La secreción pancreática, que es parte exocrina más bien, nos secreta mucho bicarbonato para disminuir la acidez del duodeno y también nos va a secretar las enzimas pancreáticas son tan importantes para la digestión. Ahora las voy a tocar así nomás, pero el día que que me parece que es el próximo viernes con ustedes, que vamos a hacer digestión y absorción, ahí vamos a hablar acerca de estas enzimas que son importantísimas, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos las células. El páncreas tiene acinos y los acinos son exocrinos, más del 80% es exocrino, y el otro 20% son endocrinos, o sea, tienen células alfa, células beta, el páncreas, ¿sí? Entonces, estas enzimas, por ejemplo, que están dentro del páncreas, en sus acinos pancreáticos, en los canalículos, son, son proenzimas, que son liberadas cuando hay un alimento copioso en proteínas, grasas, ¿no? La lipasa pancreática es súper destructora, nos ayuda a todo, y amilasa pancreática que nos ayuda a digerir la mayoría de los carbohidratos, y la tripsina y quimotripsina que nos ayudan a digerir los péptidos que ha dejado ya cortados el estómago, ¿no? Con la pepsina. Entonces es un trabajo con la pepsina. Y bueno, y el bicarbonato es generado cuando hay un pH muy ácido. Esta secreción de los acinos pancreáticos con enzimas puede ser alterada, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que a veces en las vesículas biliares, el páncreas y la vesícula biliar tienen la misma zona de evacuación de sus líquidos.
el esfínter de Oddi y el canal de Wilson, ¿no es cierto? Entonces, el conducto de Wilson. Entonces, ambos, tanto el encístico, el conducto biliar como el conducto pancreático salen casi juntos o juntos en el duodeno para secretar sus sustancias. ¿Y qué sucede acá? Que a veces algún cálculo biliar de la vesícula discurre por ahí, por esos canalículos, y cuando va a salir al intestino no sale porque es muy grande y ocluye, ocluye la salida tanto el jugo pancreático como el biliar. Como se acumula el jugo pancreático, todas las enzimas están acumuladas, no pueden salir porque es un reflejo, ¿no es cierto? Y al no salir, se inflama el páncreas, se llama pancreatitis. Y en la pancreatitis a veces estallan las células acinares y estas enzimas se activan y comienzan a comerse al mismo páncreas. Pueden comerse vasos sanguíneos, son enzimas súper poderosas, ¿ya? Entonces es un riesgo. La pancreatitis es una de las enfermedades más riesgosas que tenemos. Bien. ¿Y qué fases tiene la secreción pancreática? Al igual que la salival, al igual que la gástrica, tiene una fase cefálica, una fase intestinal, ¿ya? Y una fase gástrica. La fase cefálica, igual, cuando ustedes comienzan a oler, todo eso, lo mismo. Ahí aumenta la secreción. La fase gástrica, cuando comenzamos a tener un pH muy ácido, comienza el movimiento, la distensión. Y la fase intestinal, cuando pasa al intestino el quimo y se vuelve el quilo muy ácido, por ejemplo, entonces hay secreción de bicarbonato, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos cómo se va a concentrar el bicarbonato 3 a 4 veces más de lo normal, ¿no? Y esta es la formación, ¿no? En las células ductales de bicarbonato para que se generen gran cantidad en estas células de los acinos pancreáticos. Entonces, las enzimas pancreáticas son proteolíticas, la tripsina y la quimotripsina, amiolíticas, la amilasa pancreática, lipolíticas, ¿no? La lipasa pancreática, y tenemos también nucleasas que tienden y rompen los núcleos de algunas células. La colecistoquinina generada en las células I es un inhibidor, básicamente es inhibidor la colecistoquinina. Estimula a la vesícula biliar para que se contraiga y pueda eliminar secreción biliar para la digestión de las grasas, pero el resto es básicamente inhibidor de las células, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? La secretina. La secretina es una hormona que se genera en las células S, en el duodeno y en el yeyuno. Y esta secretina es la encargada, digamos, que es la que capta al pH ácido que pasa del estómago al duodeno. Entonces, cuando tienes un pH muy ácido, la secretina es secretada por las células S y, y en ese momento las células S nos comienzan a generar mayor cantidad de bicarbonato, mayor cantidad de secreción, que va a disminuir la acidez que se generó, ¿no? Y la colecistoquinina, les vuelvo a reiterar, es una familia de las gastrinas, solo que es inhibidor, ¿no? Inhibidor. Donde se generan más o menos la colecistoquinina y la gastrina, ¿sí? Y forman bicarbonato, etc. Cuando pasamos ya del duodeno hacia el ilion, entonces, todavía no he tocado la secreción de líquidos de la vía biliar, ¿ah? Todavía no. Como les digo, lo vamos a tocar el día lunes. Entonces, pero estamos pasando ya del duodeno, estamos pasando hacia el ilion, ¿no es cierto? En el ilion se absorbe la gran cantidad de líquidos. Su mucosa tiene varias formas de hacerse más grande, más replegable. Son casi 7 metros de discurrir en el intestino, ¿no? Y en las vellosidades, el intestino secreta moco para que permita que avance, pues, el alimento, ¿no? Que avance el alimento. Tiene sus vellosidades, que las vamos a tocar en el digestivo para poder digerir. Y una particularidad de las vellosidades del intestino es la circulación terminal, ¿ya? Es decir, solo llega una arteria y se va una vénula y ya no hay más colaterales acá, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega poco riego sanguíneo a las células del intestino, normal, pero acá llega poco tejido, poca sangre a las células de las vellosidades
Y cuando llega poca sangre a la célula de las vellosidades, entonces hay una vasoconstricción, refleja, o hay una crisis hipertensiva, una sepsis, que hace una vasoconstricción. Entonces, ese pedacito del tejido se muere y se puede perforar. Y hay una perforación intestinal. Esto pasó mucho en el COVID, por ejemplo. En el COVID, pero ¿cómo se va a perforar el intestino si el paciente ha venido por el pulmón, que estaba intubado, que estaba todo? Sí, pero el paciente estaba en shock. No, estaba en shock, le ponían aminas, las aminas hacían vasoconstricción y esa vasoconstricción, claro, le permitía la sobrevida al paciente, pero también te permitía disminuir el flujo sanguíneo en las paredes intestinales. Y entonces muchos intubados, en shock, séptico por COVID, acababan perforados hasta la operación, ¿no? Entonces, eso más o menos ahora es esta secreción. Como le digo, el día lunes vamos a terminar la parte de secreciones. ¿Alguna duda con ustedes jóvenes ahora acerca de este tema, por favor?